Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero estén muy bien. Voy a compartir pantalla. A continuación, pues empezaremos la exposición respecto a los sistemas electromecánicos necesarios para la emulación del tren motriz de un vehículo eléctrico. Espero esta charla sea de su agrado y en cualquier momento, si alguno quiere hacer algún comentario, tiene el micrófono a su disposición. No hay problema de interrumpir. ¿Listo? Bueno, voy a empezar aquí compartiendo, haciendo presentación de la pantalla. Por favor, que me confirma si se ve bien. Sí, gracias. Listo. Bueno, em, así como un resumen muy breve, antes de comenzar hablando de un sistema de tracción vehicular, quisiera comentarles que esto fue un desarrollo que se hizo en el pregrado, en mi pregrado como ingeniero electrónico, desde la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, donde básicamente emulamos el sistema de tracción de un vehículo eléctrico de un solo motor. Eso se hizo desde el grupo de investigación LIFI, Laboratorio de Investigación en Fuentes Renovables de Energía. Eh, y listo. Bueno, ya dándole un orden a la presentación. El índice general es, vamos a hablar un poco de las generalidades, algo de vehículos eléctricos, algunos datos específicos de algunos vehículos en términos de consumo, qué motor utilizan. Vamos a hablar algunos temas de electrónica de potencia, vamos a nombrar algo de baterías y directamente algunos temas de control. Luego, continuando con la línea de electrónica de potencia, vamos a hablar de la estructura y cómo opera un inversor trifásico, qué topología se utilizó y cómo se aplica el control jerárquico en él. Un control jerárquico es básicamente hacer un control, luego un control más grande sobre esa planta que ya tiene control y así, en escala, ¿listo? Siguiente, vamos a hablar sobre la máquina de inducción. Digamos que podemos hablar en general cuando hablamos de este tipo de vehículos, o sea, los vehículos eléctricos de cualquier máquina, y no hablemos directamente de la máquina como un motor. No solo está operando como motor, sino como generador. Y para este caso puntual vamos a utilizar la máquina de inducción. Luego de eso vamos a integrar la máquina de inducción, el inversor y un banco de baterías que simula con una fuente DC para crear una plataforma experimental y asimismo pues el prototipo que se desarrolló. Eh, Después de esto pues se hizo una validación de lo que se estaba haciendo y se obtuvieron los resultados. Esos resultados están basados en ciclos de conducción, alguno americano y otro de elaboración propia. Y finalmente vamos a dar unas conclusiones y una metodología de diseño pequeña de cómo abordar este tipo de acción vehicular, específicamente para vehículos eléctricos. Bueno, entonces vamos a hablar unas generalidades de vehículos eléctricos. Como ustedes ya bien saben, es un boom que ahorita se está dando en temas de energías renovables y todo el tema de la transición energética, pues es, se hace puntual el tema de los vehículos eléctricos en esta área. Eh, Directamente, pues algo muy básico es el sistema de tracción. Eh, Al eje, o sea, la caja mecánica que nosotros conocemos de cualquier vehículo, está acoplada una máquina, un motor, que en reemplazo de un motor de combustión, como ha sido siempre la industria automotriz, se coloca una máquina eléctrica, que en este caso es una máquina eléctrica trifásica de inducción a la ardilla. Posteriormente, para controlar esa máquina, pues se necesita un convertidor de potencia y a eso, pues necesitamos algo que provee energía. Para eso se utiliza un banco de baterías. Aprovecho esta imagen para hablar que directamente esta tesis o esto que se está exponiendo se desarrolló solo desde el sistema eléctrico. El sistema mecánico se emuló con otra máquina acoplada a la máquina principal para tener los parámetros de torque y velocidad variables y poder emular las condiciones de, por ejemplo, subir una montaña o bajar una montaña. Esa es como la estructura básica de un vehículo eléctrico de un solo motor. A lo último pues, les voy a presentar una estructura de doble motor y todo, que podríamos entrar a hablar del concepto de vehículos 4x4 o all-wheel drive, que no necesariamente tiene que ser un 4x4 puro, simplemente tener tracción en las cuatro ruedas.
Y pues todo esto, como les iba comentando, en el contexto de la transición energética, todo el tema de energías limpias, y pues un escenario ideal es que, así como en el hidrógeno, no sé si alguno conozca este tema, para que sea un hidrógeno verde, se debe producir mediante energías limpias, bien sea de uno de los ejemplos que todos conocemos, paneles solares o energía eólica. Al igual con vehículos eléctricos se debería llevar así. Sin embargo, pues como todo tipo de energía puede venir de fuentes hidráulicas o fuentes de quema de carbón térmicas, lo ideal es que la carga de las baterías provenga esa energía de una fuente no convencional de energía. ¿Listo? Eso es como el ideal que debemos tratar de llegar a cierto punto con eso. Ya retomando puntualmente el caso de los vehículos, eh, tanto para vehículos de combustión interna como para vehículos eléctricos, se tienen diferentes categorías. Por ejemplo, los vehículos que nosotros conocemos así eléctricos es el Twizy, pero las categorías, como ya comentaba, son de combustión a vehículos eléctricos y básicamente dependen de su dimensión. Los que nosotros vemos en la topología colombiana, pues son básicamente los primeros. Bueno, de pronto los micro, ¿no? No los vemos mucho, pero los primeros son como el mercado común de acá en Colombia. Y en relación a esto, lo pongo porque en relación a las dimensiones que tiene el vehículo, se debe caracterizar la máquina eléctrica que va a mover ese vehículo. A mayor, es casi que proporcional. A mayor longitud, mayor peso del vehículo, entonces mayor potencia debe entregar la máquina. Acá hay un ejemplo más puntual de lo que estaba hablando. Por ejemplo, un Kia Picanto, hablemos de un carro muy conocido acá, que es también taxi, un Kia Picanto. Si pasamos los caballos de fuerza que tiene ese carro, estamos hablando que tiene una potencia en kilovatios de 49,3, tiene un par mecánico de 96 Newton metro y este está emitiendo 116 gramos de CO2 por cada kilómetro que él anda, ¿listo? Entonces, esta tabla se interpreta así. Es el número por la cantidad, o sea, el número es la cantidad de gramos por kilómetro que el vehículo anda, ¿listo? Eso es lo que se está emitiendo al medio ambiente y eso es lo que, si pasamos todos estos vehículos, por ejemplo, eléctricos, nos estaríamos ahorrando por kilómetro esta unidad. Y pues lo que les comentaba, va en relación al peso que tiene el vehículo. A mayor peso, mayor potencia debe entregar la máquina eléctrica. Eh, vamos a trabajar eso en un caso puntual de un vehículo de 1 tonelada. Vamos a perfilar que se va a operar por 5 años. En 5 años aproximadamente un vehículo en Colombia anda entre 75.000 y 135.000 kilómetros. Lo que quiere decir que si hablamos de un vehículo de 1 sola tonelada, este va a emitir 8,7 toneladas de CO2 si anda a 75.000 kilómetros y 15,66 toneladas de CO2 y anda a 235.000 kilómetros. Estaríamos oscilando entre 8,7 y 15,66 toneladas a lo largo de 5 años. ¿Qué nos podemos ahorrar o simplemente dejar de contaminar el medio ambiente si pasamos un vehículo de 1 tonelada a eléctrico? Ya ahora sí, para hablar directamente de lo que está debajo de un vehículo eléctrico, lo fundamental, lo que ya les comentaba, un banco de baterías, la energía donde se va a almacenar, cómo se va a manejar. Acá directamente ese es un IGBT, ese está representando tanto el convertidor de potencia que maneja la máquina eléctrica como el convertidor de potencia que tiene el cargador. ¿Listo? Eh, ok, vamos a hablar ahora de la estructura y la operación de un inversor trifásico. Esta máquina de inducción directamente es alimentada por esta misma topología de inversor. Se tienen 6 IGBTs, los cuales se modulan por PWM sinusoidal, o sea, se pone una referencia de una señal seno y esta se modula en PWM para tener los pulsos que activen estos semiconductores para así mismo replicar una onda trifásica. ¿Listo? A la salida de esto, como tenemos una señal cuadrada pulsante, tenemos un filtro LC, tanto de bobina como de condensador. Y listo. Digamos que
Acá, pues un dato adicional, nosotros teníamos sensores de corriente acá en la bobina y sensores de voltaje acá en los condensadores para hacer un control de corriente de todo el inversor y un control de tensión de todo el inversor. Lo que les comentaba del control es este. Este es el convertidor que yo de la lámina anterior de esto se está representando acá en esta cajita, como el conversor bidireccional. A la bobina se tiene el sensor de corriente, acá se está representando, y en el condensador se tiene el sensor de voltaje. A eso se le tiene, esta parte sensorial se captura a lo largo del tiempo, y eso está en la referencia ABC, o sea, la señal sinusoidal normal como nosotros la conocemos. Y esto se pasa a una referencia de Q, y con esa referencia de Q se hace un control inicialmente de corriente para asegurar el tema de potencia del convertidor de manera bidireccional, tanto en un sentido como en otro. O sea, esta máquina de inducción que se representa acá, trifásica, se puede utilizar tanto como motor y como generador, haciendo el control directamente en el lazo de corriente. Ahora, como estamos en una, hablemos de voy a introducir un poco el concepto de microred. Un vehículo finalmente en su zona de generación se puede representar como una microred aislada. No tenemos una referencia de tensión. Entonces la forma de onda, la forma de voltaje la tiene que hacer un controlador adicional. Y ese controlador adicional debe ir acoplado a un control de corriente, ¿listo? Por eso se pone una referencia de tensión. Y esa referencia de tensión pues están asociadas dos variables, tanto la amplitud que se tiene como la frecuencia angular, ¿listo? Eh, Asimismo, pues se tiene un cálculo de potencia de estas dos variables, tanto de la corriente como el voltaje, para tener potencia reactiva y potencia activa que entrega la máquina y en general todo el sistema. ¿Listo? Eso es lo que yo les comentaba directamente y aquí ya se está aplicando un control de tensión y de corriente y esta es la forma de onda resultante. Después de un filtro, ya que estos datos fueron capturados con un osciloscopio digital y este estaba muy cerca al montaje de las bobinas. Al estar muy cerca del montaje de las bobinas, ellas me introducían mucho ruido, entonces se le aplicó un filtro y quedó de esta manera. Eh, bueno, sí, este es el diagrama ABC de tensión del inversor. Abajo está un PLL, que básicamente es la señal triangular de referencia para crear la onda sinusoidal. Si vemos, tiene el mismo periodo de solo, por ejemplo, la onda verde. Tiene este mismo periodo. ¿Listo? Eh, Posteriormente a esto, les quiero presentar, bueno, ya digamos que tenemos operando el inversor. Luego les queremos presentar el modelado de la máquina de inducción que se tuvo. Esta máquina de inducción es de 300 vatios. Su tensión de alimentación nominal en Y es de 400 voltios, en delta 230. Esto según la ficha técnica, la plaqueta del motor. Y su frecuencia nominal, si esta se opera como en la industria, sería 60 o 50 Hz. Sin embargo, algo que quiero resaltar acá es que esto fue variable todo el tiempo, porque la velocidad iba directamente relacionada a la frecuencia. ¿Listo? En los parámetros no eléctricos de un motor, que para un vehículo eléctrico deben ser importantes, pues aparte de la velocidad, estas 1710 revoluciones es a plena carga y con alimentado a 60 Hz. Se tiene algunos tipos de motor, que es un motor que hace 3, y algo muy importante, algo que quiero detallar, es el tipo de protección que tiene. Estos vehículos, pues al ser expuestos a algunas condiciones medioambientales, pueden sufrir algunas salpicaduras, pueden inclusive un charco grande acá en Bogotá, que es muy común, eh, debe tener algún tipo de protección para que no ingresen, por ejemplo, para este caso, esta protección IP20 es la que protege contra ingresos sólidos superiores a 12 milímetros. Por ejemplo, este motor, si le ingresa algo menor a 12 milímetros, puede alterarlo. Directamente esta protección, como fue algo experimental en un laboratorio controlado, pues no tiene protección contra agua, pero sí se debe considerar para un vehículo eléctrico tener la protección contra agua para pues, los escenarios posibles medioambientales que puedan pasar en el vehículo. Esta es la potencia nominal que maneja ese motor, 1.39 Nm, y el rendimiento no es tan bueno, pero pues nos dio de 0.63. Esta máquina de inducción pues se le hicieron diferentes pruebas para caracterizar algunas variables eléctricas de ella. No voy a abordar mucho en esto. Directamente se le hizo pues una prueba de C para algunas resistencias del estator,
Ya en pruebas así se le hicieron pruebas de vacío y pruebas de rotor bloqueado aquí con sus modelos eléctricos. ¿Listo? Aparte de eso, pues se tiene otro modelo de la máquina de inducción que es el modelo dinámico. Este lo coloco con el fin de que con este salen algunas ecuaciones de flujo y directamente un modelo en espacio de estados. Este con el fin de que se pueda simular. Entonces las variables eléctricas que nosotros ponemos, las ponemos en el modelo de espacio de estados y los podemos simular en, no sé, por ejemplo en Simulink o directamente con código en Python o algo. Para esta máquina, perdón, yo dije que era de 300 vatios, perdón, es de 250 vatios. Directamente estos son los parámetros eléctricos que tiene. Los primeros los pudimos encontrar directamente con las pruebas que les mencioné. La inductancia mutua, sí, ¿no? Esta sí fue un valor que encontramos de un artículo, de un paper que utilizaban la misma máquina. La inercia sí fue a pulso. Mirábamos cómo era la inercia del factor de fricción, cómo se comportaba la máquina cuando se le ponía carga, no se le ponía carga y fuimos ajustando estos valores. ¿Listo? Vuelvo a resaltar el tema de la inductancia mutua. Para esto se necesitan modelos de predicción y todo sobre la máquina de inducción para tener este valor. No es tan sencillo de encontrar de manera experimental. Ok, ya sobre pruebas directas de esta máquina de inducción. Pues como ustedes saben, tiene un deslizamiento natural. En vacío, por ejemplo, la velocidad de referencia es esta. Se hizo un barrido desde casi 0 RPM hasta casi 3000 revoluciones. Y la velocidad de referencia siempre estuvo este escalón más bajito, ¿listo? Que es el famoso deslizamiento. Este deslizamiento lo podemos ver acá en la parte superior derecha, donde al arranque, donde más le cuesta, a bajas velocidades tiene un deslizamiento mayor y ya después de que establece el rotor una velocidad nominal, va bajando este deslizamiento. Aquí en la parte inferior se ve una gráfica un poco con ruido, pero pues es que se estaban utilizando sondas diferenciales. Estas sondas desacoplan la tierra y lastimosamente introducen ruido, pero sirve para caracterizar el motor. Y asimismo, después de esto se hizo un control de velocidad con el control jerárquico de tensión y de corriente que ya había mencionado. En términos de potencia, la máquina de inducción tiene un comportamiento interesante. Bueno, igual, a manera que va aumentando la velocidad, va aumentando la potencia activa, algo muy natural, muy esperado. Existe un sobrepico de potencia activa al cambiar de escalón. Por ejemplo, si solicitamos de 500 a 1000 revoluciones, va a existir un sobrepico de potencia para esto. O directamente si se está frenando. Esta prueba se señaló acá para frenada. Entonces, cuando se frene, él directamente va a entregar en algún punto potencia negativa y va a existir un overshoot, un sobrepico de potencia activa, que es este, que para este caso es de 100 vatios aproximadamente que se está entregando en este instante de tiempo a las baterías. ¿Listo? La potencia reactiva para este caso se analizó, se documentó más, no se analizó. Al cambiar casi después de los 60 Hz, para este sistema, la máquina de inducción empezaba a entregar reactivos, algo que se debe analizar como con detenimiento en otro estudio. En este estudio pues, nos centramos directamente en la potencia activa para revisar este tema de regeneración de energía de esta zona. ¿Listo? Ok, ya amarrando lo que estaba comentando en términos de regeneración de energía, mayor velocidad y si se quiere frenar, si se tiene una velocidad alta y se quiere frenar, el tiempo de regeneración va a ser mayor, pero más regeneración de energía, ¿listo? Esta regeneración de energía a lo largo del tiempo en vatios por segundo. eh, Y ya, digamos que eso es lo que se está presentando acá y el porcentaje de regeneración. Aquí se puede decir casi que en 1500 revoluciones es donde más puede regenerar energía. Considerando acá un detalle que quiero mencionar, es que estos motores son europeos, plaqueteados a Latinoamérica, 60 Hz, pero que directamente operan nominalmente a 50 Hz. Por eso su mejor punto de regeneración de energía están las 1500 revoluciones. Ok, ya después de hablar un poco del inversor, algo del motor, vamos a abordar la plataforma experimental donde hicimos todos estos datos. Esta es la plataforma experimental que nosotros montamos, este es hardware implementado, donde podemos ver la máquina de inducción que se representa acá, el eje, todo el eje, el sistema
de caja mecánica y todo, se emuló con una máquina pendular. Esta es una máquina DC, donde con un módulo de control podíamos controlar directamente torque positivo, torque negativo, velocidad, pero para esto solo utilizábamos torque. Torque positivo, ¿qué es? Que le exige una carga mecánica a la máquina de inducción, y torque negativo, ¿qué es? Que está bajando una montaña, o sea que le está entregando carga mecánica al motor. Perdón, ahí me equivoqué, es máquina. Le está entregando carga mecánica a la máquina y esta se está comportando como generador. El inversor como tal está en este rack que está por acá, algo tapado. Es un inversor trifásico, es un módulo de semicron, y está controlado mediante un dispositivo llamado Opal RT, el cual comúnmente se utiliza para hacer hardware in the loop, pero para esto se hizo controlling hardware in the loop, ¿listo? Se controló una plataforma experimental con esto. Esto básicamente, este Opal, esto se hace basado en una FPGA, y ahí es donde se cargan todos los modelos que se emula con una fuente bidireccional de energía. Fuente direccional de energía, uno le puede decir, entrégueme 500 voltios, 20 amperios, pero también le puedo decir, a esos mismos 500 voltios, solicite 20 amperios y funciona como carga cuando la y esto en términos reales, aterrizando el concepto, es que se está bajando una montaña, se está recuperando esa energía. ¿Listo? En resumen, algo más esquemático, ese es el montaje que se tiene. Esta fuente direccional de energía directamente está alimentada por la red eléctrica. En el punto, hablando de esto, solo de la fuente direccional, en el punto que se le entrega energía a ella, que funciona como carga, ella es capaz de devolverle energía a la red eléctrica. Ella tiene un PLL adentro, un sincronismo, básicamente se pega a la señal de voltaje de la red eléctrica y es capaz de inyectarle potencia. ¿Esa potencia de dónde viene? Directamente acá un bus DC que se representa acá con el capacitor, que está internamente acá dentro del convertidor de potencia. Ese convertidor de potencia puede servir como inversor básicamente cuando se le está entregando energía a la máquina, o como rectificador cuando la máquina está entregando energía a la fuente direccional. ¿Listo? En esa fuente direccional, pues emulamos unas baterías. Esas baterías se utilizaron modelos ideales. Ya conllevaría pues otro tema de investigación, así como en la charla anterior, para hablar solo de baterías. Bueno, en el convertidor de potencia pues tenemos el inversor rectificador, básicamente 6 IGBTs que funcionan como convertidor bidireccional. Luego a eso pues está la máquina de inducción acoplada y mecánicamente la máquina pendular que yo les comentaba. Todo esto realimentado con sensores de tensión y corriente acá en el convertidor, donde se hacía un control SPWM para la señal de tensión, para la referencia de tensión y generar la señal acá del convertidor. Adicionalmente pues se tienen las variables mecánicas de par y velocidad, de torque y velocidad de la máquina pendular, a lo cual mediante un módulo de comunicación. Bueno, porque el objetivo de realizar este módulo de comunicación es aislar eléctricamente las señales de la máquina de este módulo de control con el opal, porque al nosotros crear una microred básicamente con ese inversor, estamos generando como tierras aisladas, tierras apartes, y al unirlas con esta máquina pendular, esta está unida con la red y podemos generar temas de calidad de la potencia que nos afectan en general todo el funcionamiento de esto. Por eso mismo, unas pruebas iniciales que hicimos fue conectar directamente la tierra de este módulo a la tierra del controlador. Al hacer esto, algo muy curioso que nos pasaba es que se nos iban las pantallas, titireaba la luz, por lo que se volvía inestable la red eléctrica en ese punto. Entonces, para solucionar ese problema, las señales análogas, tanto de velocidad como de par, fueron enviadas mediante fibra óptica. Esta fibra óptica se moduló mediante PWM la señal de esto, mediante el ancho de pulso de la señal análoga que se tenía. ¿Listo? Entonces directamente el opal se le decía, o sea, el controlador se le decía, venga, yo quiero 0,5 Newton metro, y ese es el sentido del opal hacia la máquina pendular. Y la máquina pendular es la que dice qué velocidad, o sea, la parte sensorial de lo mecánico es la que dice qué velocidad se tiene, y es la que se realimenta para, por ejemplo, quitar el deslizamiento natural de la máquina de inducción. ¿Listo? Ese es los conceptos que nosotros tenemos acá. Este es el esquemático general de la plataforma.
El sistema mecánico que ya les comentaba, su módulo, el uno es el módulo de control de la máquina pendular, que es la 2 y la máquina pendular está acoplada a la máquina de inducción, que sería la máquina principal de un vehículo eléctrico. Y pues acá pequeño 4 esa es la tarjetica que se desarrolló para aislar las tierras, la comunicación mediante fibra óptica. Algo adicional que se hizo como a manera de comentario es que se conectó esto a un módulo Wi-Fi y se monitorea mediante IoT. Ese es el sistema directo de comunicación. Toda esta modulación y todo se hizo mediante la Raspberry Pi Pico, que está conectada pues directamente hasta el módulo Wi-Fi que les digo que envía los datos. Esta es una señal de fibra óptica, tanto transmisor como receptor. Y acá estos son los amplificadores operacionales para acondicionamiento que se ajusta con estas resistencias. ¿Listo? Directamente lo que ya les venía contando. El Didactic es el módulo de Label. Label es el análogo a Lucas Nubula acá en la Universidad de los Andes, donde se tiene pues la velocidad análoga, donde esas pues el acondicionamiento y se envía por fibra óptica. Y la señal de par mecánico que también tiene su acondicionamiento para que entre acá y se sepa qué par se le va a aplicar a la máquina pendular para que esta se le aplique a la máquina de inducción. El sistema eléctrico como tal es este. Aquí nosotros pues teníamos la ventana de un osciloscopio digital de 4 canales. Teníamos pues la fuente direccional, otras fuentes de C normalitas para polarizar algunos optocopladores para los pulsos de control del sistema óptico y todo. Aquí en 4 pues la parte sensorial, donde están sensores de corriente y tensión del inversor que van directamente a la bobina, a los filtros de salida del inversor que se hacían con transformadores trifásicos. ¿Listo? Y el opal, que es este principal, el uno, que es el control de todo. Y acá lo último, perdón, el 5 es donde está el inversor. Ok, aquí ya tenemos nosotros todo el control ya aplicado. Como vemos, ya no existe deslizamiento, un poco a velocidades iniciales, pero ya después nosotros con el control jerárquico, o sea, primero control de corriente, primero, luego control de velocidad y por último control de velocidad, eh, quitamos el deslizamiento natural de la máquina de inducción y ya podemos poner una referencia de qué velocidad exacta nosotros queríamos. Listo, esto para situaciones controladas. En algunos perfiles, como veremos más adelante, este control no funciona y hace cavidad a un nuevo estudio. Listo, eso es también cuando se está frenando. La gráfica anterior era cuando se estaba acelerando, esto es cuando se está frenando. ¿Listo? Asimismo, pues si se le pone carga mecánica, el controlador también puede responder, sin embargo, se demora un poco, ya que es un control un poco sencillo, es un simple PI, pero para este caso y para esta práctica funcionó muy bien. Bueno, ahora sí directamente los resultados sobre unos perfiles de conducción. Antes de empezar sobre los resultados obtenidos, quiero explicarles un poco qué es esto. En la parte superior vemos en azul una referencia de velocidad de metros sobre segundo, que es un perfil internacional de emisiones, que en un principio en Estados Unidos este perfil se utilizaba para medir cuántas emisiones generaban vehículos de combustión interna desde que estaban fríos. Por eso existen tiempos muertos para que el vehículo entre en calor y ya opere en su punto nominal de operación y este se sepa tanto en frío como en temperatura normal de operación cuántas emisiones produce. Este perfil se adaptó para los vehículos eléctricos quitando estos tiempos muertos y sirvió cuando esto, por ejemplo, se está frenando para revisar temas de regeneración de energía. Abajo tenemos el gráfico de aceleración que directamente está relacionado con el par mecánico y directamente está relacionado cuando se está frenando. Por ejemplo, cuando se está frenando se tiene una pendiente negativa, lo que representa una aceleración negativa y eso directamente un par negativo. ¿Listo? Ese par negativo que yo hablo acá es el que se le pone a la máquina pendular, a la máquina que emula las condiciones. Este es el estándar modificado, donde se le quitó todo el tiempo muerto y donde se aprovecha esto para todo el tiempo que están dando el vehículo, acelerando, frenando, para así mismo mirar el desempeño directamente de él y cuánto podría llegar a recorrer dependiendo de las baterías. Este es el gráfico de velocidad de esto. El azul es la velocidad de referencia y la roja es la velocidad que tuvo el motor. En este caso voy a ocultar un poco acá esta barra que me está organizando. Un momento, qué pena. Kevin, ¿usted sabe ocultar esto?
¿Usted sabe ocultar esta barra? Eh, Sacas y ocultar. Listo, muchas gracias, Kevin. Listo, qué pena, es que de pronto ustedes no lo veían, pero yo sí tenía la gráfica de suma ahí abierta, pero bueno, retomando, ese es el gráfico de velocidad, sino que quería asegurar de la velocidad rotacional de la máquina de inducción, ¿listo? Directamente esto es sin control, ya cuando se le aplica un control, esto es sin control y en vacío. Entonces simplemente para esto estábamos probando el inversor, que nosotros si ponemos cierta referencia de velocidad, esta se acopla a frecuencia y cambia la señal de tensión que alimenta el motor. Por ejemplo, acá esto es frecuencia cero al inicio y ya después pues va aumentando, va frenando, va aumentando y eso va directamente relacionado con la frecuencia de operación del inversor y de la máquina. Ya cuando se le aplica un control en algunas zonas, más que todo en altas velocidades, este control funciona bien, pero como observamos hay unos picos en rojo que significa que el control salió de operación. El control no funciona en esa zona. ¿Por qué? Porque se está acelerando mucho o porque directamente la carga mecánica es mayor y se está ahí mencionando mucho acá. Sí, la carga mecánica es mayor y hace que se mueva mucho el eje y el control no opere. Directamente, físicamente no se puede operar en esa zona. Se tendría que analizar la potencia de la máquina pendular, la máquina que está acoplada a la máquina de inducción para mejorar esta parte. Ahora, estos perfiles que nosotros acabamos de ver, aparte de velocidad, tenemos en términos de potencia activa cómo se comportó. Nosotros tenemos todos estos picos de potencia activa, que significa acelerones básicamente, y cuando se está frenando, potencia negativa. Toda esa potencia negativa que llegamos casi hasta 200 vatios, todo esto se debe devolver idealmente a las baterías. ¿Por qué digo idealmente? Porque nosotros teníamos unas pérdidas en el inversor, porque es que nosotros estábamos utilizando un inversor de 10 kilovatios y esta es una máquina de 250. Y ese inversor, por el simple hecho de estar prendido, consumió 50 vatios. Entonces significa pérdidas en la regeneración de energía para este sistema. No quiere decir que los vehículos eléctricos tengan esas pérdidas. Si se hace ya un sistema enfocado directamente a tracción y todo, estas pérdidas deben disminuir. Adicionalmente, pues se tiene un gráfico de potencia reactiva donde lo que yo les iba a comentar, donde lo que yo les comentaba que después de las 1800 revoluciones para el sistema empezaba a entregar reactivos. Es algo que para el que guste puede analizarlo. Yo con mucho gusto le puedo compartir los datos y con más a detalle cómo fue el experimento. Eh, ya después de pasar del estándar internacional, se hizo una prueba directa de un perfil montañoso donde se analizaron básicamente lo que uno hace en física 1, el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas actuantes sobre un vehículo, la gravedad, el ángulo de inclinación, la fricción, etcétera. Y para esto, pues se hizo un perfil de conducción muy sencillo, que básicamente en la parte de arriba vemos la gráfica de velocidad, donde empieza desde cero, empiezan a ascender su velocidad. Ya a lo largo de 20 segundos a 140 segundos mantiene su velocidad, frena, acelera en algunas partes y posteriormente, pues se tiene un par mecánico relacionado a esto. Este par mecánico estaba asociado a una montaña. Por ejemplo, nosotros tomamos la topología de Bogotá. Estamos aproximadamente a 2620 metros sobre el nivel del mar. Y lo que se está emulando es que él está subiendo hasta casi 2680 metros. Y él baja de 2680 metros a casi 2580 metros. ¿Listo? En esta bajada es que se observa la energía regenerativa que se tiene de la máquina de inducción. Aparte del freno, se considera que cuando se está bajando se recupera. Esa es la gráfica de velocidad sin un control de velocidad. ¿Qué vemos acá? Eso es con carga, o sea, con el par activado. Aquí se está subiendo la montaña al inicio y vemos que la gráfica roja está debajo de la gráfica azul. Eso quiere decir que la máquina de inducción está esforzándose para llegar hasta para subir la montaña. Ya después de que sube, si nosotros nos damos cuenta, la gráfica roja está arriba de la gráfica azul. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad está por encima de la velocidad de referencia.
La velocidad del rotor está por encima de la velocidad de referencia, haciendo que entremos en zona de generación y toda esa energía se vaya a las baterías. ¿Listo? Esto es sin un control y ahora aplicamos el control que nosotros diseñamos y vemos que a pesar de unos picos pequeños de aceleración o de freno, el control funciona muy bien. Ahora, esa bajada de pendiente se ve más claro acá. Vemos que el eje cero aquí de potencia activa, a partir de los 120 segundos aproximadamente, todo ese tiempo que uno piensa que el vehículo está prendido y todo, está devolviendo energía, se está generando energía que proviene de la máquina y que va a las baterías. ¿Listo? Y de igual manera, pues se tiene su comportamiento de potencia reactiva, que lo mismo. Cordialmente invitado a que quiera analizar eso. Esto es la potencia vista en dos puntos, tanto en el punto de la máquina de inducción como en el punto de las baterías, que se escribe acá como desde el bus DC. Eso del bus DC representa el consumo que está teniendo el inversor. Por eso es más alto que el consumo directo de la máquina. La máquina, por ejemplo, después de los 120 segundos empieza a generar, pero esa energía no, en algunos instantes muy pequeños es capaz de llegar directamente a la batería. Pero si tuviera un inversor con mejor eficiencia o un inversor dimensionado para esa máquina, se tendría una regeneración de energía mucho mejor. ¿Listo? Ahora, nosotros hicimos estos dos perfiles y analizamos directamente la regeneración de energía desde el punto trifásico. Anulamos las pérdidas del inversor para ese análisis. Entonces se tiene aquí esta tablita donde se tiene la prueba, que es el estándar FTP 75 o el estándar que se diseñó para esta práctica que se tituló T1, donde se hace la prueba con control, sin control, qué recorrido aproximadamente va a ser y cuántas emisiones ahorró. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que nos importa de esta tabla es qué porcentaje extra con la regeneración de energía es capaz de andar. Con el estándar FTP 75 se modela una situación citadina donde el terreno es plano, donde simplemente frena, acelera, frena, acelera. Entonces, este es el resultado de, de aproximadamente 5% de una mayor energía se da para terrenos planos. Pero si se tiene un terreno montañoso, se es capaz de tener una regeneración de energía de hasta un 23%. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos estos resultados a 5 años y decimos que el vehículo andó 100.000 kilómetros, o sea, por ejemplo, un vehículo de una tonelada que nosotros queremos acoplarle una máquina de inducción, quitar la máquina de combustión interna y ponerlos todo netamente eléctrico, estamos diciendo que estamos ahorrando 11,6 toneladas de CO2. ¿Listo? Y esto que ha aterrizado ese concepto de regeneración extra, que iría básicamente del 5% al 23%, se tiene que para esos perfiles de conducción, desde terreno plano hasta terreno montañoso, por ejemplo, para un banco de baterías que esté dimensionado para andar 300 kilómetros, consideran la regeneración de energía y haciendo un buen diseño del inversor, se puede llegar a andar desde 15 a 69 kilómetros adicional con una sola carga. ¿Listo? Eso es básicamente lo que se les quería comentar de lo que se trabajó en sistemas de tracción vehicular de un solo motor y pues se llegaron a algunas conclusiones. Directamente pues se realizó una plataforma experimental con esta tren motriz de un vehículo de un solo motor. eh, se analizó tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno pues que observamos directamente el fenómeno de regeneración de energía. Lo malo, lo que se puede mejorar es que el inversor pues estaba sobredimensionado. Ya hablando directamente del inversor, algo muy bueno, si tiene un control jerárquico de tensión corriente y también o desde simulaciones en Simulink y también los modelos de control implementados en Simulink. Algo que también te comenté a lo largo de toda la presentación es que con la regeneración de energía, aparte que se mejora la eficiencia, esto no depende solo del frenado, sino también de la inercia vehicular cuando se está bajando la montaña y pues que esto a su vez también ayuda a la reducción de emisiones. Y pues sobre la máquina directa que se estaba trabajando, se evaluaron los parámetros de rendimiento con los parámetros peso circuito equivalente y la simulación que está acoplada al inversor y todo. Algo adicional, pues ya en tema directamente de la plataforma, es que se realizó la placa de comunicación donde lo eléctrico con lo mecánico mediante fibra óptica y monitoreo en línea. Se tienen los resultados de las pruebas, que son los perfiles de conducción,
el FPT 75 y el realizado en este. Con esto se analizó la eficiencia, la regeneración y las pérdidas. Y la mija, pues también se hicieron pruebas directamente escalones de velocidad y de par mecánico sobre la máquina de inducción jaula de ardilla, mija. Y aparte de esto, pues se hizo un modelado vehicular donde están las fuerzas de fricción, las fuerzas, la gravedad y todo eso en un diagrama de cuerpo libre. Todo eso pues se puede realizar en conducción urbana, conducción en carretera y también lo podemos hacer desde un toolbox de MATLAB donde podemos simular todas estas condiciones, todos los puntos G del vehículo y todo. Y pues de una vez nos salimos de la simulación y pasamos a algo emulado donde tenemos ya elementos reales, elementos de potencia reales, una máquina eléctrica real, donde se analizaron todos los sistemas, sus limitaciones físicas, porque en simulación pues uno pasa algo curioso sí, en este trabajo, es que si uno no sabía modelar bien la fricción, en algunos puntos que se ponía carga negativa, la máquina en simulación llegaba a velocidades casi que infinitas. Entonces, algo que nunca va a pasar en la vida real. Es algo que uno puede, o sea, que la validación experimental coge valor, ya que da información adicional de un vehículo eléctrico aparte de la simulación, que es muy útil, pero que si se pasa a un plano real, no podemos generar un mejor diseño y hacer mejores trabajos. Algo de un trabajo futuro que se realiza acá es que mejorar la estrategia de control directamente, un control en espacio de estados, un control robusto, algo sobre un control GPI, por ejemplo, sobre la máquina de inducción para mejorar su eficiencia. Directamente trabajar sobre el Toolbox Virtual Vehicle Composer, que acá en la Universidad de los Andes ya hay un chico que está trabajando en eso. Eh, ya trabajar directamente en las baterías, cambiar ese banco esa fuente direccional por un banco de baterías. A eso pues está otro reto que es el convertidor de CDC, que es el que va a manejar cómo se va a cargar las baterías y cómo y cómo este convertidor va a gestionar la energía que las baterías van a entregar y que las baterías van a entregar al motor y que las baterías van a recibir del generador, que finalmente es la misma máquina eléctrica. Listo, también se puede sobre este sistema trabajar sobre una máquina DC para trabajar sistemas híbridos. Se puede trabajar una máquina de SEO, un motor síncrono, un motor de imanes permanentes o algo para diferentes modos de trabajo. Por ejemplo, como bien sabemos, existen diferentes tipos de vehículos híbridos. El híbrido, el híbrido mild hybrid, que es un híbrido no enchufable que no aporta su movimiento al movimiento. Sí, su máquina eléctrica no aporta movimiento al vehículo, simplemente sirve para cargar de manera eficiente un banco de baterías que puede soportar, por ejemplo, el aire acondicionado o algo, pero no va a aportar movimiento. Si tiene otro tipo de vehículo híbrido no conectable que sí aporta movimiento al vehículo a bajas velocidades, por ejemplo, la Toyota Corolla Cross y Corolla normal tiene ese sistema donde de 0 a 50 kilómetros fácilmente con la batería cargada se puede andar en vehículo eléctrico y ya después, si se necesita más potencia, ya entra el motor de combustión a funcionar. O se tienen directamente ya los mejores vehículos híbridos que son los enchufables, que pueden operar como vehículo eléctrico, como vehículo de combustión, desde que las baterías estén cargadas como vehículo eléctrico. Y tiene una autonomía mucho mayor y todo. ¿Listo? Otro trabajo futuro que se puede desarrollar acá es manejar doble motor. Aquí puse, por ejemplo, una máquina síncrona como comparación, pero puede ser una máquina síncrona, perdón, pero puede ser igualmente dos máquinas asíncronas, o sea, la máquina de inducción, cada una con su convertidor de potencia, todo desde un mismo centro de control para el sincronismo de las ruedas o algo, si, no sé si las dos máquinas van a ir a la parte trasera o parte delantera, o si una máquina va a ir a todo el eje delantero y la otra al eje trasero, para manejar algo drive, 4x4 y eso, ¿listo? Y todo esto pues alimentado un mismo banco de baterías pues debe haber un convertidor de DC para ese flujo de potencia de cada máquina. Ok, ya para terminar les quiero presentar acá un video de la plataforma, cómo funcionaba. Ok, ya gracias por el comentario, ya voy a ir a la ventanita de Zoom.
Eh, Permítanme un momento, dejo de compartir. Ya estoy volviendo a compartir pantalla ya completa. ¿Listo? Allá creo que se está viendo, no sé si toda la pantalla. Ya, perdón. Pues bueno, lo que les comentaba, eso se hizo desde el grupo de investigación de la Universidad Distrital, Laboratorio de Investigación Fuentes Alternas de Energía, eh, donde se emuló pues el tren motriz de un vehículo eléctrico. Y ellos fueron mis profesores asesores para el trabajo de pregrado. Un agradecimiento, si en algún momento lo ven, al profesor Javier Guacandemi y al profesor Nelson Díaz. Ese es el montaje que nosotros teníamos. Aquí nosotros tenemos un osciloscopio donde monitoreábamos todas las señales trifásicas en voltaje. Este es lo que nosotros en algún momento simulamos en Hardware in the Loop, en Virtual Hardware in the Loop, perdón. Eh, Aparte, pues teníamos otro osciloscopio, por acá se ve, perdón, donde aparte de las señales de tensión de voltaje, las señales de voltaje, teníamos las señales de potencia activa, reactiva y las señales de velocidad en otro osciloscopio de 4 canales. Adicional, pues teníamos un pequeño HMI, un pequeño SCADA, donde digamos la potencia que entregaba el motor o que solicitaba el motor y la velocidad que tenía el sistema. Asimismo, pues el sistema, algo que se me olvidó mencionar, tenía de fases y aplicar la reversa eléctricamente y no mecánicamente, no mediante una caja, fases del motor, mediante el controlador. Aquí se tiene pues la fuente direccional de energía que puede operar tanto como fuente como carga. Abajo acá tenemos los sensores, el OPAL, que es el control. Tenemos el inversor trifásico. Aquí vemos los 6 IGBTs que representa. Internamente pues tiene sus protecciones y todo. Aquí tenemos una parte importante que es la sensorial, donde tenemos el sensor de corriente que va a la bobina, los transformadores, y un sensor de voltaje que va a los condensadores. Adicionalmente acá al frente vemos una tarjeta de desacople con optocopladores para las señales de control. ¿Listo? Para proteger todos los dispositivos. Está la parte mecánica, la máquina de inducción, su máquina pendular acoplada y su módulo de control. Bueno, creo que ahí se alcanza a ver cómo cambia la velocidad. Aquí tenemos en la parte de arriba la velocidad que se tiene del eje y el par mecánico. En este momento creo que estaba en vacío la carga. ¿Listo? O sea, no se estaba ejecutando como tal una carga mayor al eje. El sistema de comunicación, esto es lo que yo ya les comenté en la diapositiva, lo voy a adelantar un poco. Y como tal, bueno, algo acá interesante es que estos son los modelos de control que se estaban realizando. Eh, Algo muy resumido, se tiene todo lo del tema de adquisición de datos, la referencia de velocidad, el sensor de velocidad, la parte de par mecánico, de torque, acondicionamiento de señales, cálculo de potencias, eh, igual manera referencias de tensión, frecuencia, con algunos saturadores para protección ahí del control, sus controladores PI, tanto de control, tanto de corriente, tensión y velocidad, todo estaba desarrollado acá, ¿listo? Y pues aquí en la parte inferior derecha, pues vemos cómo estaba operando el sistema. Ok, pues acá explico pues un poco lo que está acá, lo que yo ya les comenté en las diapositivas. Adicionalmente, algo que se tenía acá es que se tenía un contador para los perfiles. Los perfiles iban o de 0,1 segundos para el perfil propio que se desarrolló, o cada segundo se tenía un dato del perfil. Y este contador era el que daba la señal de referencia a todo el sistema. ¿Listo? Acá se ve ya un poco mejor las pruebas. Voy a ver si... No, acá no hay un cambio como de frecuencia notable. Pero bueno, ahí se estaba, lo que nosotros vemos acá es lo que estábamos capturando en los osciloscopios. Si se dan cuenta, pues teníamos mucho ruido que tuvo que ser filtrado después. Bueno, esas fueron las pruebas que yo les comenté. Ya esto ya los puse sí, en las diapositivas. Algo que se ve acá interesante es cómo cambió la amplitud, tanto la amplitud como la frecuencia de acá de la forma trifásica. Si se dan cuenta que aquí acelera el motor y directamente pues todo esto
toda esta investigación va ligada a vehículos eléctricos y todo lo que se puede llegar a desarrollar. Ya para mayor información, pues me pueden contactar y con mucho gusto pues podemos seguir hablando del tema. ¿Listo? Aquí están mis datos de contacto y fue un placer hablar de vehículos eléctricos con ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto pueden abrir el micrófono. ¿Dudas? Hola muchachos, si tienen alguna pregunta estamos totalmente pendientes al chat o también pueden encender sus micrófonos, no hay ningún problema. Aquí estamos pues pendientes de todos los comentarios que tengan. No sé si hay alguno. Bueno, pues no siendo más, pues muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Con gracias muchachos. En breve les enviaremos la grabación y las diapositivas presentadas para que lo tengan presente. Y, y pues eso, muchas gracias por su participación. Que estén muy bien.